Bueno, mientras empezamos con el sistema informático, empiezo con los agradecimientos para ir ganando tiempo. En primer lugar a CENIT y a la persona de Javier Pérez Martín por haber querido contar con mi intervención en esta jornada tan interesante. Creo que desde luego ha sido un acierto el plantear la jornada con una doble perspectiva jurídico-legal y psicosocial. Desde luego, solo desde perspectivas unilaterales se dan respuestas de baja calidad a los conflictos de familia. Nosotros en el juzgado hemos contribuido modestamente a ampliar las perspectivas con las que se enfocan este tipo de conflictos, precisamente porque consideramos que desde esa multidisciplinariedad es como se da una respuesta de mucha más calidad a los conflictos familiares. O dicho con otras palabras, desde perspectivas exclusivamente jurídico-legales, la respuesta que se da suele ser de baja calidad. Empiezo también con unos agradecimientos a todas aquellas personas y funcionarios del juzgado, porque a lo largo de mi intervención voy a hacer exposición de algunas iniciativas que desde luego no hubieran sido posibles de llevar a cabo sin la colaboración y consideración de todas esas personas. En definitiva, podemos comenzar diciendo que en materia de conflictos familiares y especialmente en materia de medidas personales, realmente los jueces, como decía alguien, resolvemos mucho, pero solucionamos poco. Es decir, damos mucho uso al trámite procesal de los procedimientos, pero realmente solucionar el conflicto muchas veces no lo conseguimos, lo dejamos sin resolver. Entre esas iniciativas que hemos puesto en marcha pues, para mejorar la perspectiva de solución de los conflictos familiares, ha mencionado María Ángeles nuestro famoso decálogo del buen divorcio, un folletito que le damos a todo el ciudadano y ciudadana que pasa por nuestros juzgados, ya sea en un procedimiento de mutuo acuerdo, ya sea en un procedimiento contencioso. Nuestro famoso decálogo empieza diciendo que su denominación técnica son las perspectivas no jurídicas de los conflictos familiares que afectan a hijos menores. Y el primer mandamiento del decálogo es, lo leo literalmente, su primer mandamiento reza así: toda ruptura familiar conlleva, además de un proceso legal, un proceso emocional, personal y psicológico. El juez y los abogados solo le resolverán las cuestiones legales, pero no las emocionales y afectivas. Después de muchos años como juez de familia, realmente uno llega a la conclusión de que hay falta de información en el ciudadano que accede al sistema judicial. Y precisamente una de las faltas de información es la de creer que su conflicto es básicamente un conflicto jurídico-legal. Desde esa equivocación vienen luego muchas situaciones de desencanto, de crítica al sistema judicial, especialmente en el ámbito de las medidas personales, como luego veremos. En el organigrama de funcionamiento del juzgado, que tenéis en la pantalla, veis también la importancia que le damos nosotros a esas perspectivas. Junto al núcleo básico del juzgado, que se relaciona con operadores jurídicos, con los ciudadanos, con el sistema judicial en su conjunto, aparece el equipo técnico como parte fundamental del juzgado, que coordina
la relación del juzgado con los servicios externos que se ocupan precisamente de ese tipo de perspectivas. Fundamentalmente el punto de encuentro familiar, los servicios de mediación y el servicio de intervención por ruptura. Si veis los objetivos con los que trabajamos en el juzgado, también se pone de manifiesto la importancia de esas perspectivas no estrictamente jurídicas. Tenemos como objetivo, especialmente en el ámbito de los ciudadanos, la disminución de los costes emocionales, la pacificación de los conflictos. En el ámbito del sistema judicial, la disminución de los incumplimientos por sentencia. Esos tres objetivos entroncan de lleno con el asunto y con el tema que nos ocupa hoy en esta exposición. A mí me gusta iniciar siempre mis exposiciones también con algunos datos estadísticos, para que nos situemos y sepamos de qué estamos hablando. Si hablamos de un tema importante, pues estamos hablando de un tema que afecta a 100 o 150 niños, que es, por ejemplo, lo que ocurre en España con el tema de los traslados ilícitos, el secuestro internacional de menores, que mueve una cantidad de recursos y una cantidad de medios para un colectivo que, insisto, a lo mejor no excede en España de 100 o 150 menores. Resulta que en materia de incumplimientos de visitas no hay datos estadísticos fiables. Ni la estadística del INE ni la estadística judicial da el dato de cuántos incumplimientos de regímenes de visitas se producen en España. Nosotros hemos hecho un estudio en el juzgado y hemos sacado unos datos que creemos que pueden servir de referencia. Aproximadamente el 10% de los procedimientos de separación, de divorcio o de custodia de hijos no matrimoniales dan lugar a un incidente de ejecución por incumplimiento del régimen de visita. Sobre unas 800 sentencias anuales que nosotros dictamos en materia de conflicto de familia, tramitamos al año aproximadamente unos 80 incidentes de ejecución en materia de régimen de estancia y de visita. Si trasladamos ese porcentaje a los totales nacionales, llegaríamos a la conclusión de que estamos hablando de un problema que al año afecta aproximadamente a 20.000 niños y a unos 30.000 adultos. Ahí no computo aquellas incidencias en el régimen de visitas y estancias que no se exteriorizan a través del sistema judicial. Hay mucha gente que cuando tiene un problema de régimen de visita no acude al juzgado, simplemente desiste, en otros casos lo soluciona extrajudicialmente, etc. No incluyo ahí tampoco los datos relativos a las intervenciones que realizamos en relación a régimen de visitas de menores y que se adoptan en sentencia, por ejemplo, la derivación al punto de encuentro ya desde un primer momento. Si esa derivación no genera luego ningún incidente de relevancia, no tendremos una ejecución abierta. ¿Cuáles son los incumplimientos más habituales que nos encontramos los jueces en el ámbito del régimen de estancias, comunicación y visitas? El programa lo recoge bien, se nota que el programa lo ha hecho alguien que conoce la materia, y son fundamentalmente tres los grupos que se hacen: las relativas al progenitor custodio, al progenitor no custodio y a la voluntad, ahí lo pongo en interrogación, del menor, porque muchas veces esa voluntad no es real. En relación al progenitor custodio, las excusas son muchísimas. Podría deciros las más habituales: que el niño está enfermo, unas veces justificadamente, otras veces no se justifica; que el menor es objeto de malos tratos, abusos sexuales, eso lo abordaremos luego en un apartado más específico; que el menor vuelve sucio, que no le cuidan; que no paga la pensión el progenitor no custodio, motivo también que muchas veces se alega para suspender las visitas; que ese día no le correspondía; que le ha surgido al progenitor custodio una celebración señalada, que era el cumpleaños de su primo Manolo y entonces pues pensé que al niño le gustaba más ir al cumpleaños que estar con su padre; que fue el otro progenitor el que no se presentó a recogerlo; que no llevaba la cinta de seguridad en el tráfico, en el coche, perdón; que le utiliza en actividades inadecuadas, que se le lleva a un mercadillo a vender, a recoger chatarra, en fin, que lo transporta en moto. Las excusas que pone el progenitor custodio suelen ser muchísimas, y ahí he mencionado algunas. El progenitor no custodio suele alegar problemas laborales, que me han cambiado el turno, que estoy de guardia y por tanto no podía.
actitud beligerante del entorno del progenitor custodio, es que me insultan, es que me pegan, la exigencia de realizar la recogida con la presencia de una tercera persona, el nuevo novio o la nueva novia. En fin, como veis también, pues hay una cantidad importante de excusas que se suelen alegar. La voluntad del menor también aparece en algunos casos. El niño se escuda en la mala relación que tiene con el progenitor no custodio, que se aburre, es que mi papá está todo el día, todo el fin de semana viendo la televisión, no juega conmigo, cuando hay un posicionamiento también del menor dentro del conflicto. ¿Qué instrumentos jurídicos legales tenemos los jueces y los operadores jurídicos para gestionar esa manifestación del conflicto como es el incumplimiento del régimen de visita? Insisto en esa perspectiva. Es importante tener claro que el incumplimiento del régimen de visita no es más que una manifestación del conflicto familiar mal resuelto. Podemos encontrarnos con otras, el pago de las pensiones, problemas en relación a las facultades inherentes a la patria potestad, etc. Pero tenemos que tener claro que eso no son más que manifestaciones de un conflicto familiar que está mal resuelto. Si no tenemos clara esa perspectiva, probablemente nos equivocaremos en el dictamen y en la receta que podamos dar a ese caso. El marco jurídico con el que nos movemos los jueces en materia de incumplimiento de regímenes de visitas, estancias y comunicaciones tendríamos que calificarlo de escaso y de rígido. Son apenas 3-4 artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si acaso el más importante, el artículo 776, que en el párrafo segundo y tercero prevé algunas medidas de carácter especial para este tipo de incumplimiento. Son esencialmente las multas coercitivas periódicas y la modificación del régimen de guarda y del régimen de visita. Los problemas jurídicos que se plantean en relación a estas cuestiones pues son muchos, simplemente los voy a dejar ahí apuntados. En relación a las multas coercitivas, la fijación de la cuantía, dado que la prestación personalísima de la que se ocupan pues no es fácilmente evaluable. La ineficacia de las multas cuando no hay patrimonio sobre las que hacerlas efectivas. En relación a la modificación del régimen, si cabe realizarlo en fase de ejecución de sentencia o habría que remitir a las partes al procedimiento autónomo del 775. Yo me inclino, al igual que otros autores, como por ejemplo Javier, que cabe en fase de ejecución acordar esa modificación del régimen de guarda en caso de incumplimiento. Procesalmente también el sistema es tremendamente rígido. El esquema básico es que se presenta una demanda por incumplimiento, se despacha auto de ejecución, se oye a la otra parte que puede alegar los motivos por los que no cumple el régimen de estancia, se vuelve a dar traslado a la parte ejecutante para que conteste, a veces se celebra juicio o vista y se dicta una resolución acordando algunas de las medidas que prevé la Ley de Enjuiciamiento Civil. Califico ese régimen procesal de absolutamente rígido e inadecuado para el tipo de problema que trata de resolver. En primer lugar, porque se deja la llave de la apertura de ese procedimiento judicial en manos de uno de los progenitores, cuando estamos ante una prestación personalísima que requiere de la colaboración de ambos para que se pueda llevar a efecto. En el juzgado mío, en fin, saliéndonos un poco de la ortodoxia procesal, pudiendo ser objeto de crítica, pero creemos que es imprescindible hacerlo, hemos introducido un pequeño trámite previo que es antes de despachar la ejecución, oímos a la otra parte.